noches. Muy buenas noches, bienvenidos al conversatorio de Quiroz Gómez y Asociados. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes temas tan lindos, tan necesarios y en estas fechas también, porque estamos 13 de marzo, una fecha linda donde mucha gente en esta profesión tan bonita corre para poder cumplir con algunos requerimientos a nivel tributario. Pero no podemos olvidar que la contabilidad tiene muchas cosas que tenemos que ver y analizar, y por eso hoy vamos a trabajar este tema tan lindo que es evitando tropiezos. Don Ronald, le pusimos este nombre tan lindo a este tema porque hay mucha gente que se tropieza en todo lo que es la implementación de NIF. Entonces hoy vamos a ver todos los errores comunes, ¿cierto, don Ronald? Sí, pero primero de todo, buenas noches y gracias por conectarse y estar conversando con nosotros. Claro que sí, don Ronald, y no crea que no lo voy a presentar. Bueno, para todos ustedes que nos ven y que siguen a don Ronald porque saben que él es un experto en la parte de normativa, don Ronald Azofeifa Fuentes es máster en administración de negocios con énfasis en administración de negocios internacionales, pero también él es experto en normas internacionales, en las NIF completas, en las NIF para pymes y en las NIC SP. Así que vamos a poder evacuar todas las dudas. Ahora sí, don Ronald, diga buenas noches. Buenas noches. Ok. Sí, el tema me gustó, el título que se le puso, evitando los tropiezos, errores comunes en la implementación de las NIC SP. Se ha dado un gran tropiezo de años, un paso bastante, ¿cómo se llama? Bastante largo. Quiero tratar este tema así totalmente puntual y poder conversar. Un aspecto primero es no iniciar la implementación. Bueno, hay gente que habla de implementación, otra gente que habla de adopción. En Costa Rica se dio el proceso de implementar, o sea, aceptar las normas como tal. Pero dentro de todo el proceso hay que establecer ciertos aspectos, como por ejemplo, no iniciar la implementación con una charla de sensibilización. Sabemos muy bien que a todo ser humano, si se le impone algo, él reacciona. Entonces, un proceso de implementación hay que venderlo. Y el vender quiere decir reunirse con toda la gente y decirle cuáles son los aspectos importantes, cuáles son los aspectos que se deben de conocer en relación con el proceso. Entonces, ese es un aspecto que se lo brincan y después, a mediados de camino, pero es que no me dijiste esto, no me hiciste esto, y ahí es donde se comienza a tener problemas. Parte de todo esto está como cuando uno va donde el médico llega y le dice, ok, su nombre, número o años de vida, qué enfermedades tiene, qué esto y qué lo otro, ok. El médico le hace un diagnóstico. El médico se da una idea de usted físicamente. Ahí la parte salud. En una empresa tenemos que ver la salud financiera. Pues esa salud financiera, entonces tenemos que ver y conocer la empresa. Entonces, ¿qué tiene la empresa? ¿Qué modelo contable utiliza? ¿Sobre qué base contable está trabajando? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿A qué se dedica la empresa? ¿Con quién se relaciona contablemente? ¿Cuáles son las leyes que la regulan? Y entonces tiene políticas, tiene procedimientos, tiene un catálogo, lo utiliza. El contador conoce normativa, cuál es la estructura organizacional, cuál es la misión, la visión, los valores. Entonces, todo eso nos da información de lo que dicen los bancos, conozca a su cliente. Claro. ¿Ok? Entonces, ya ahí vamos con un segundo paso. No, pero es que eso es muy teórico, que esto y que lo otro. Entonces, se lo brincan y después, mira, ¿quién es el que ve la parte financiera? Como usted no sabía, ya meses o un año después. Otro aspecto es no tener clara la proyección de la empresa, o sea, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que quiere la empresa? Por ejemplo, con todo esto de la pandemia,
con todo esto de los containers y con lo que actualmente se está dando con la guerra de Ucrania, en Yemen hay un estrecho, todo lo que viene de China para Europa ya no los dejan pasar y tienen que irse hasta abajo de África, Madagascar y todo eso y subir. Los costos que eso incrementa, entonces ya no me sirve traer productos de acá o materia prima en la empresa. Entonces esa proyección de la empresa hay que sentarse con las autoridades y las autoridades nunca, más adelante vamos a verlo, hay que involucrarlas. Y aquí nunca nosotros lo involucramos. No es que sea un romántico de las normas, no es que sea un amante de las normas, no, sino que es que las cosas desde el inicio bien hechas terminan bien hechas. Claro que sí, don Ronald. Yo creo que son puntos muy importantes porque cómo vamos a hacer una implementación. El fin de este conversatorio es analizar cuáles son los errores que la gente comete. Bueno, usted los dice puntualmente. Nosotros tenemos que hacer una charla de sensibilización, o sea, no podemos no conocer la empresa, no podemos no involucrar los diferentes departamentos que existen en la empresa, porque decía usted, le dijeron al financiero, el gerente lo sabe. ¿Qué pasa con el contador? ¿Qué pasa con el de inventarios? ¿Qué pasa con el de proveeduría? ¿Qué pasa con todas las áreas que están involucradas en un proceso de implementación? Y saber que tenemos que ver hacia dónde se proyecta la empresa es muy importante, porque si no, ¿cómo vamos a saber cuál norma es la que vamos a aplicar? Vamos a aplicar las pymes. Ajá. Vamos a aplicar la full. Son del sector público. Exactamente. O solamente vamos a aplicar las de sostenibilidad y no le Claro aplicamos que sí. las. No, hay que. Y todo es un complemento y hay que conocerlo, hay que hacer ese diagnóstico que nos dice usted. Don Ronald, ¿qué otros errores comunes podemos cometer cuando implementamos? Ok, ¿qué otros errores? Nosotros en un proceso de implementación necesitamos observar qué políticas son las que traen la institución, o sea, con base en qué políticas contables están registrando ellos. Eso es un análisis que se debe de hacer. Bueno, y redactar las nuevas políticas, pero no cometer el error de copy y paste. Sí. Ah, mira qué bonita, es que esta gente las hace muy lindas, redactaron muy esto, y esto no sirve, que pum. Entonces, no un copy-paste. Hay momentos en que yo pueda tener políticas de otras instituciones, porque me dan una guía hacia dónde puedo ir y cómo redactarlas. Eso en ese caso, entonces, no hacer un copy-paste. Porque ¿qué es lo que necesito yo? Conocer la organización, conocer qué es lo que hace y conocer cómo puedo relacionar esas actividades económicas financieras de la entidad y acoplarlas con lo que la normativa me pide. ¿Para qué? Para poder emitir estados financieros para los usuarios que van a tomar decisiones con ellos. Ok, entonces no copiar y pegar. Yo me tengo que sentar con ellos. Y otra cosa es, el consultor o la persona que está implementando no es el que le hace las normas. ¿Por qué? Porque él no conoce la empresa. Él apenas está entrando. Entonces sí es necesario que la empresa llegue y se siente con él y él es una guía. ¿En qué sentido? Mire, están saliendo de la norma. La norma dice esto. En inventarios, no, use X o Y. Por ejemplo, en el sector público no se puede usar PPP. Entonces, PEPS. Entonces ya se sabe, ya está delimitado. Bueno, entonces, ok, eso es importante. No copy-paste de políticas contables. Claro. Hay casos en que se modifican las cifras de los periodos anteriores. En un proceso de implementación, arranquemos al inicio de un año. Mejor. Digámosle, arranquemos en enero. Entonces ya tengo un estado de diciembre. En ese estado de diciembre, voy a hacer la implementación en el 24. Pero voy a arreglar un montón de cifras en el 23 y en el 22 y en el 21. No. Arranque y tome como estado de situación financiera de apertura o como bandera de inicio de la carrera del proceso de implementación ese estado. No me interesa si viene con políticas de X, de Y, de Z, si viene con base contable de X o Y, de Z, sino que ahí
comenzamos en la primera etapa, que es la etapa de transición. Entonces, ese estado, situación financiera, apertura, comenzamos a ajustarlo, por eso se llama transición, depurarlo. Generamos política, generamos procedimientos, generamos ajustes de diferentes tipos, por políticas, por depuraciones, por una serie de cosas. Que hay activos que no están depreciarlos, que hay activos que están totalmente depreciados, ¿qué hacer? Que vamos a depreciar todo aquel activo mayor de 100,000 colones. Eso es lógico, esa política. Sentémonos y comencemos y revisamos. Ahora, mucha gente llega y ve la ley del impuesto sobre la renta, anexo a la ley 7092, y ahí se va muy fácil, desde abanico hasta xilófano. Y entonces se ven los años y se ven los porcentajes. Pero eso no es, porque la norma nos dice por patrón de uso deprecie. Un vehículo en X lugar, como Guanacaste o cerca de la playa, se deprecia más que uno en San José. Ok, pero ¿qué va a pasar? Si Hacienda no me acepta eso. ¿Qué importa? Para eso está la NIC 2 en AFUL, para eso está la sección 29 en las pymes, que me habla del impuesto diferido. Y entonces tengo que aprender eso. Ok, entonces, no ajustar cifras de periodos anteriores. Perder la trazabilidad de la información contable. La información contable, ella se relaciona con todo. Perder esa trazabilidad. Las normas son iguales. Por ejemplo, en ANIC 41 Agricultura, ahí existe una serie de normas que yo tengo que conocerlas para poder implementar, o sea, poder trabajar con esa norma. Solamente la NIF 13 de valor razonable, tengo que tener claro el concepto que es valor razonable. Y entonces, ok, yo me meto en eso, y al meterme en la 41 no tengo que ver ninguna. No, y el marco conceptual. Otro aspecto es no involucrar a la gerencia en este proceso. Hay una necesidad grandísima de que la gerencia se involucre. ¿Por qué? Para que él vaya llevándole el time de este proceso, para que se vaya viendo cómo es que van dando los resultados y para ver, porque se considera que él es el gestor de la organización, el administrador. Entonces, una de las primeras era tomar en cuenta la proyección de la organización. ¿Y quién más que la gerencia lo sabe? Entonces sí vamos en ese enfoque. Entonces a la gerencia hay que tomarla en cuenta. Además de que entonces hacemos que la criatura sea hija de él o de ella. Y entonces la respetan y la valoran. Y entonces después, mire, esto hay que ponerlo en práctica, mire, esto hay que hacerlo y todo. Hay casos en que he llegado y ¿qué es lo que sucede? En la empresa, a lo sumo una vez, como por 10 minutos, llegó el gerente, bueno, sí, qué bueno que esto y que el otro, vamos a ponernos todos de acuerdo y seguir, y de ahí nunca más lo vi. Entonces es donde uno se queda a pensar y dice, ¿qué ganas tiene o qué imagen le mandó a los niveles bajos? De que eso no es importante. Entonces, ¿qué dicen las bases de la organización? Por ejemplo, las unidades primarias de información financiera. Esas unidades que generan toda la información. El bodeguero, la persona encargada de proveeduría, la persona encargada de presupuesto, el financiero. Bueno, no hay interés de la cabeza, no tiene, entonces no, entonces eso sí tiene que hacerse como una pared llorona que desde la cabeza permee toda la organización. Pero eso es cultura, porque los gerentes se preguntan, pero eso es para fines tributarios, porque eso es lo que ha vendido el contador. El contador tiene que vender hoy a los empresarios que esto no es para fines tributarios, esto es para fines de inversión. Usted está invirtiendo en su organización tiempo, vida, dinero.
Y usted lo que está obteniendo nada más es que una rentabilidad a final de año, sí está bien, me puedo comprar otro carro. Sí está bien, me puedo ir a Europa. Pero eso no es la inversión. Usted tiene ahí una criatura que es su empresa y usted tiene que ver que ella vaya creciendo. Entonces eso es, ¿por qué? Porque usted va a tener que tocar la puerta si quiere apalancarse financieramente. Entonces tiene estados financieros que están detrás de ello unos aspectos importantes, la transparencia, que van a ayudar a hacer rendición de cuentas. En el caso del banco que me dio la plata, revíselo si estoy utilizando bien los fondos. En relación con esto, ¿qué opinaría usted? Don Ronald, yo creo que sí tenemos que tomar en cuenta, me parece muy importante el tema de las políticas, ya un poquito hablamos de eso, pero también en otros conversatorios que hemos tenido, don Ronald, hemos hablado de que las políticas no es que una empresa no las tenga. Ya ellos tienen un enfoque de cómo manejar su contabilidad y cómo manejar ciertos aspectos en la empresa, pero a veces no las tienen por escrito. Ahí es donde fallamos, pero no significa que no existan en su empresa esas políticas. Ya con la implementación, involucrándola, es donde necesitamos ese asesor que nos va a ayudar a armar ese chiquito, dice don Ronald, porque tenemos que agarrar nuestras políticas, las normas y llevarlas en un mismo camino y que todo esto nos quede definido, pero ahí es donde tenemos que involucrar a la gerencia y saber que todas estas normas tienen esa trazabilidad que no se puede perder. Eso. Yo creo que todo nos queda clarísimo, pero sí está muy interesante, don Ronald. Yo quiero seguir viendo todos estos errores porque la gente no puede olvidar que estos son los puntos claves para poder implementar. ¿Con qué más podríamos seguir? Ok, hay otros errores que se presentan. Hay uno que no lo puse acá, pero es un error de concepto. Ajá. Es importante, si usted va a entrar a un proceso de implementación, que la gente que se vaya a involucrar en el proceso de implementación conozca los conceptos nuevos que trae la normativa. Para eso hay que capacitarse. Y no es como he oído yo, y usted va a ver. Hoy en día se habla mucho de virtualidad. Sí. Pero la gente que le gusta la presencialidad, critican a la virtualidad. Porque es que me disperso, porque es que esto, es que me llaman, que mira, estoy en la casa y me tocan la puerta del cuarto donde estoy llevando la lección. Pero no hay mucha gente en la presencialidad que también se dispersan. Pasa una mosca y se van con la mosca. O están con el teléfono y no ponen atención al profesor. Entonces, tanto la virtualidad como la presencialidad tienen sus factores negativos. Sí. Ahí lo que va es el deseo y las ganas de aprender. Es yo, mi persona. Yo estoy aquí porque yo tengo un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Quiero que mi organización tenga la normativa. Entonces voy a conocer el contenido de esas normas. ¿Qué son los elementos que traen esas normas? ¿Qué es lo que me van a enseñar? ¿Qué es lo que me va a pedir la normativa? Y entonces eso no llega ¿a qué? A que yo tenga que tener cuidado, a que yo tenga que ver. Entonces no es tanto que presencialidad me gusta, pero ante las presas, virtualidad. Bueno, eso es lo que sucede ahora en Costa Rica. Sí. Pero sí es importante que todo este tema es de preparación. Es de involucrar a toda la gente. Es de involucrar. En la empresa. Hay un aspecto que se trae, o que lo traigo aquí como esos tropiezos, que es no definir la materialidad en las políticas contables. El concepto de materialidad es una característica cualitativa de la información financiera contenida en el marco conceptual. ¿Por qué? Porque la información financiera está dentro de un marco de acción
y ese marco de acción lo que busca es que la información financiera cumpla con el IFPG, información financiera de propósito general. No es que me diga el banco, yo quiero esto así. Ya me están sacando el marco conceptual de la normativa. Bueno, pues entonces en ese marco conceptual una de las características cualitativas es la materialidad. Y es importantísima tomarla en cuenta y definirla en las políticas. ¿Por qué? Porque para mí material puede ser un indicador de un 1%. Para usted materialidad puede ser un indicador de un 10%. Entonces yo debo de conocer la organización y debo de conocer cuánto es ese grado, pero ¿cómo? Conversando y analizando con la organización. Y defino entonces la materialidad, que eso ayuda hasta para el proceso de auditoría externa. Eso es un aspecto. Otro es incluir criterios de deterioro de valor. La normativa nos habla de un concepto interesante que es deterioro del valor de los activos. O sea que los activos, aparte de lo que conocíamos ya, que es la depreciación, se deterioran. Ok, pierden valor en el tiempo, o sea, como uno se hace viejillo. Ok, pero en términos de porcentajes, o sea, el deterioro de nuestros activos va a ser de un 10%. ¿Cómo eso? Eso nunca, o sea, nunca puedo el deterioro determinarlo en relación a porcentajes, porque la norma nos habla de otros conceptos, del importe de servicios recuperable, del valor de uso, que es un análisis que se hace una fórmula para poder llegar a determinar si mis valores contenidos en un estado financiero son mayores o menores, o sea, están de mayores los de la calle, está bien, pero si son menores, entonces yo estoy presentando datos que no son fiables, están deteriorados mis activos, ¿ok? Otro es no dejar soporte documental, este es importantísimo. Evidencia suficiente y competente. En cualquier actividad, en cualquier situación que uno esté haciendo, deje la evidencia. Entonces eso es dejar un soporte documental que se respalde el proceso de implementación de la NIF. Llega la auditoría externa, llega el despacho, hace la auditoría. ¿Y qué pasa? ¿Cómo fue el proceso de implementación? No, es que nosotros cogimos aquí esto, le sumamos esto, le restamos esto y que consideramos que era un 10% de deterioro y entonces le aplicamos el 10% y pum, nos dio 8. Eso no, ¿ok? Don Ronald, lo que sucede es que las personas, ahí es donde nos perdemos mucho. Yo creo que usted ahorita habla de conceptos, de términos. Cuando uno empieza a estudiar normas, porque ¿cómo cuesta arrancar? Vea cuántos años llevamos sin arrancar el tema de implementación por completo. No me cuente chiles. A nivel nacional. Bueno, tenemos me cuesta reírme, años. ¿Verdad? Y ahora claro sí, aquí. Claro, es que nos cuesta arrancar. ¿Cómo hacemos? Toda esta parte es complicada y durante todos estos años, ahorita sentarnos y conversar sobre la implementación de NIF es más bonito. Yo creo que ha costado no solamente, las normas son difíciles. ¿Cómo hacemos para arrancar? Ay, perdón, dije algo malo. No son difíciles. ¿Son tan difíciles las NIF? Le pregunto. Usted ya me dijo que son difíciles, pero sí. ¿Por qué son tan difíciles las NIF? ¿Será difícil por sacar el ratico? ¿O será difícil porque no tengo ganas de hacerlo? Claro, es que son muchas respuestas las que podríamos dar. Las normas sí tienen su grado de dificultad, claro. Sí tienen su grado de dificultad, porque entran una serie de conceptos nuevos que ya nosotros estamos totalmente, o en nuestra mente están arraigados. O sea, ya nuestra mente no concibe el hecho de que nos digan, tenés que volver a estudiar. ¿Cómo? Yo me acuerdo a usted cuando estaba haciendo la maestría en impuestos, don Ronald, voy a hacer la maestría, déle camino, que esto y que el otro. Ay, es que yo lo había dejado y que esto y que lo y aquí, y ¿ahora qué? Ya la ¿Qué tiene delante de usted? 3 letras. Sí. MAF es. MAF. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es darle el arranque y ya está. Sí. Que dentro del tiempo que hemos perdido, nos hubiésemos sentado con una taza de café
usted un vino y una taza de café, y hubiésemos analizado el marco conceptual, Claro. ya tenemos el marco Sí. conceptual. Entonces, las normas no son difíciles. Lo difícil fue la metodología que se utilizó. Ok, ahí es donde tenemos Y aquí el es arranque. a cambiar, porque por ejemplo utilizamos una metodología donde el mismo profesor no conocía en sí la norma, ni conocía cómo poder aplicarla, qué experiencia tuvo ya en una empresa, porque no habían implementadas. Y entonces, ¿qué es lo que hacía? Era una chachalaca, con todo el respeto, de transmitir todo lo que la hoja del Sí, libro claro. de normas. Y Era el profesor pura la teoría. tenía toda rayada y sombreada y que esto y que lo... Eso era. En cambio ahora ya hay más empresas, ya ha trabajado, el profesor ha tenido experiencia y entonces ya los enfoques, los factores que dificultan el estudio de la normativa o el aprendizaje de las mismas ya es diferente. Entonces tenemos el enfoque de la teoría técnica. ¿Qué es eso? Era simplemente ir hacia el enfoque. Ahora es diferente. Ahora vemos la norma y de una sola vez, viendo la norma, los aspectos de la misma e interpretándolos, entendiéndolos, ¡pum! Entramos a un caso, un ejercicio, cosa por el estilo. Hay normas que no son de ejercicio, que son de revelación. ¿Ok? Y una vez que tenga todo eso, elegir los temas. ¿Qué sucede si yo me meto y comienzo a darle un curso de normas y hablo de derivados, de opciones, de swap, de instrumentos financieros? Suave, suave, voy agarrando los tiliches y me voy, ¿verdad? Claro. No, en cambio si yo me meto y comenzamos a hablar de inventarios, comenzamos a hablar del concepto de PPE, propiedad, planta y equipo, y entonces nos vamos y relacionamos en esa trazabilidad a otra norma, el concepto del valor razonable. Porque la norma nos da nuevos elementos de valoración. Y entonces hay que conocer esos elementos. Porque antes, ¿qué es lo que hacíamos? Antes simplemente hacíamos era, compré un vehículo. ¿Cuánto costó? Factura, Toyota. 10 millones, punto. Depréciese. ¿Cuánto? ¿Qué dice? 10 años, depréciese. Pero cada año el contador tiene que parar y hacer un análisis. Ahí está el juicio profesional. De cuánto ha variado, porque al año ya entra los valores corrientes o lo que se conoce como la medición posterior. Entonces ahora ya es diferente. ¿Qué otros aspectos debemos de tomar en cuenta? Que por conocer una norma, 2 normas, ya creemos conocer todas y somos la mamá de Tarzán en normas. En tener, no tener un sistema apropiado, un software es necesario, súper necesario. Y creer que un proceso es de pocos meses, no. Hablemos de 2 a 3 años, un proceso. Ahora, no tener respaldo de la SUPIF. Hablamos de UPIF, unidades primarias de información financiera. Eso que decía usted, quien esté en proveeduría, él saca información. Quien esté en bodegas, él saca información. Y a él necesitamos que nos las envíe. Y no saber cómo redactar una política contable. ¿Ok? Y no tener un presupuesto necesario. O sea, necesito un presupuesto de tanto. Entonces, esto es como que estamos haciendo un puente y ya a mitad de camino del puente no hemos llegado al otro lado y dice no hay plata, dejémoslo ahí. ¿Para qué sirvió todo el trabajo? Entonces, eso es importante. Don Ronald, yo creo que tal vez este tema es muy interesante. Yo creo que ver todos los errores ha sido necesario. Tenemos claro que el tema de una implementación no es fácil y que ocupamos una asesoría. Nosotros no podemos creer que ya sabemos todo. Muchas veces ocupamos ese apoyo, la gerencia nos tiene que apoyar, pero como contadores, tal vez para ir concluyendo ya con este tema, ¿qué tenemos que conocer? ¿Qué es lo que no se nos puede escapar? Porque mucho amarrado con el contador. Hablamos de la gerencia, de los diferentes departamentos, de que los socios o los accionistas tengan claro que quieren invertir en la empresa para futuro, que esto es lo que va a suceder. Invertimos para la empresa, para que crezca, pero el contador está en el centro de este ¿cómo es? Huracán. Así que, ¿qué podemos hacer para que el contador
No se les quitarse escape el nada. concepto de que ellos son simplemente un impuestero. El contador de hoy en día es un asesor de la organización. Ok. Entonces el contador de hoy en día asesora a la organización a que la institución o la entidad pueda enfrentarse de una mejor manera a todas las situaciones que pueda generar ese huracán, como lo define usted. Entonces, si yo solamente soy del concepto de impuestos, es simplemente hacer lo que dentro de unos días tenemos que hacerlo el viernes. Ahí, ese no es el concepto. El concepto es, usted es un asesor. Y dicen que con la IA, inteligencia artificial, vamos a tener que cerrar el maletín, dejarlo ahí, que se llene de moho y buscar a lavar carros o cuidar carros en la calle. Dale un botón. No. Dale al botón para que haga todo solo. No, eso no. El contador, la inteligencia artificial nos va a generar datos. Con ese botón que lo toque nos va a generar datos. A la fecha no sé si la máquina generando esos datos te dice, sí, la empresa debe de hacer. No, ahí es donde llega el contador y con su conocimiento y los indicadores que dio ese, Sí. dale el botón, ¡pum! Él llega y le recomienda a la empresa. Para eso debe de prepararse. Claro. Debe de prepararse, estar totalmente capacitado, no solo en una cosa, en otra cosa, en todo lo que es relacionado a la profesión. Ahora, no debe ser un todólogo, debe ser una persona especializada en un campo, pero no dejar de lado otras cosas. Ahí. Y por lo último, cambiar ese chip y esa cultura. Mejor ser humilde, tener habilidades blandas para poder vivir en este mundo. Es que yo creo que sí es eso, cambiar ese chip, tener claro el cambio cultural, las necesidades de la empresa y también tener claro que nosotros como profesionales en diferentes áreas, pero sobre todo en la contable, vamos a ocupar esta implementación. La gente cree que esto no llegó hacia nosotros. Don Ronald, nosotros hemos hablado sobre muchísimos temas acá en el conversatorio, hemos tratado de que la gente vea temas de NIF, temas de implementación. Yo creo que es sentarse con esa copa de vino y esa taza de café y decir, ahora sí, ya no tengo que seguir en esa lista de personas que no conocen de este tema. Yo tengo que mejorar, tengo que implementar, esto va a abrir temas de opciones para brindar servicios y yo lo hago como un despacho a nivel independiente. Y dice don Ronald, especialicémonos. Yo creo que es motivar a que nuestros profesionales en esta área lo hagan, pero aquí estamos para brindarles todos estos datos y poder colaborarles, ¿cierto, don Ronald? Así es, y simplemente es querer hacerlo. Querer hacerlo. Es querer hacerlo, eso es todo. Y aquí hay unos fases en el proceso de implementación, se las digo rápidamente. Claro. La primera de ellas es un diagnóstico y planificación. El diagnóstico es el mismo concepto que lo habíamos visto. Un segundo es un diseño y desarrollo de toda una serie de oportunidades que se tengan en ese caso. Un tercer paso es la implementación, es depurar cuentas y entrar en este proceso como tal. El último es mantenimiento y seguimiento, es importante, las normas constantemente están cambiando. Ahora hay una norma nueva, la 16 y la 18 y la 19, apenas estamos, la NIC 1 va a cambiar, se va a eliminar, ya todo va a estar diferente. Y nada más yo lo que les digo es, no crean que con conocer 2, 3 normas son la mamá de Tarzán. Yo no sé nada de normativa actualmente. Yo estoy en un proceso de aprendizaje. Hay que seguir estudiando, porque esto, vea, el año pasado a principios de año estábamos con la alineación con la NIF para pymes, y esto hay que seguirlo, ahorita vienen las CCP, hay como 7, 8 normas nuevas, las NIF Full ya están 2 nuevas, 18 y 19, hay que estudiarlas. Y se sienta Ronald a estudiarlo y ver y revisar. Eso es un proceso. Y qué dicha que don Ronald apenas está aprendiendo, señores. Todos los que quieran que con muchísimo gusto le compartamos la presentación que hoy don Ronald preparó con todos estos errores y los puntos claves para nosotros para poder desarrollar una implementación y no tropezar en el camino, con muchísimo gusto si nos coloca su correo electrónico acá en los puntos, en los comentarios, nosotros con mucho gusto se los enviamos. Don Ronald, muchísimas gracias por su tiempo, por querer compartir nuevamente sobre este tema tan bonito que es la implementación de NIF.
Con mucho gusto y gracias por el tiempito que sacaron para poder oír esta presentación. Y no aflojen, sigan estudiando. Perfecto, ahí seguiremos tocando en la puerta, don Ronald. A todos ustedes, que Diosito los acompañe y si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches. Buenas noches.